Esta historia transcurre en un pueblo pequeño, un día tormentoso, tan lluvioso que el día parecía noche y los rayos eran tan fuertes que parecía un huracán. Una sombra pasaba de casa en casa, dejando gritos desolados y agonizantes en cada una de ellas. Recuerdo que mi madre me tenía abrazado y me decía que todo estaría bien, hasta que... No pude evitar asustarme cuando escuché los golpes en la puerta, pues parecían hechos con un mazo como si quisieran tumbarla. Vimos cómo pasó un papel debajo de la puerta, mi madre empezó a temblar, se levantó y se acercó al papel para tomarlo cuando de repente... Era el recibo de la luz. Hacer mangas o cómics de horror y terror es difícil, ya que al ser un medio impreso no contamos con elementos como el timing, la ambientación o la musicalización, elementos que son indispensables en este tipo de obras para crear lo que llamamos la inmersión en la historia, exceptuando las novelas, ya que al ser una lectura nuestra imaginación toma mucha importancia, ya que empezamos a visualizar mentalmente todo lo que leemos y a veces esa visualización suele ser muy aterradora. Hola, ¿qué tal a todos mis queridos mangakas? Yo soy Dito y antes que nada quiero darles las gracias por todo el apoyo que he tenido. De verdad que significa mucho para mí y espero que me sigan apoyando para seguir haciendo este contenido y así poder cumplir mis sueños. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer mangas y cómics de terror u horror. No sin antes invitarte a que te suscribas al canal, le des like y compartas este video con todo aquel al que creas que le puede servir este contenido, le dejas la campanita y dejes tu comentario por ahí que los estaré leyendo. Ahora sí, comencemos. Quiero empezar este tema haciendo un par de aclaraciones. La primera es que hacer un manga o cómic de horror o terror es lo mismo que hacer un manga o cómic cualquiera, ya sea de romance, acción o aventura. Esto es así porque el género de la obra no cambia en nada el procedimiento de la elaboración de tu manga, pero en este video sí quiero centrarme en cómo hacer que este medio, que no es muy bueno a la hora de hacer esta clase de historia, sí pueda ser efectivo aun careciendo de elementos como la musicalización o ambientación, como lo dije antes. Y la segunda aclaración es que también explicaré cómo escribir este tipo de historia, ya que tienen algunos cambios en comparación a otros géneros que sería bueno aclararlo. Ahora sí, comencemos. Como acabo de decir, el género del manga o el cómic que harán no cambia en nada la elaboración del mismo, pero en lo que sí podemos trabajar es en el storytelling. Ahora, seguro te estarás preguntando qué es esto. Bueno, el storytelling es la narrativa de tu obra, y si no sabes qué es la narrativa, es básicamente la forma en la que queremos contar nuestra historia. Haré un video hablando de este tema, pues uno que tiene mucha tela que cortar, pero por el momento nos quedaremos con el hecho de que dejaremos de ver nuestras páginas así para verlas como si fuesen una película. Esto de ver las viñetas de tu página como si fueran una secuencia de escenas ya lo hacemos en el storyboard, pero que al pasar esto a nuestras páginas como tal, en nuestro afán de que todo quede bien, olvidamos el dinamismo y la coherencia de las mismas, por lo que nuestra página muchas veces queda hecho un desastre. Este problema lo podemos solucionar teniendo en cuenta los siguientes elementos: el tamaño de la viñeta y el paso de las hojas. Esto nos ayudará a recrear lo que podemos llamar como timing, el cual es la velocidad con la que queremos que el lector lea nuestras páginas. Veamos el siguiente ejemplo. Esta página pertenece al capítulo 278 de Bleach, y si la analizamos nos daremos cuenta que la página solamente tiene 4 viñetas. Esta donde Grimmjow blande velozmente su espada, esta donde Ichigo y Grimmjow cruzan ataques y estas dos donde hablan. La primera viñeta es una donde hay una acción veloz que va hacia arriba. No es un panel grande ni pequeño, es largo, lo que hace que el lector siga con su mirada a la acción. La clave acá es el tamaño, ya que al ser angosto y largo hace que la lectura de dicho panel sea rápido. La siguiente es una viñeta grande que cubre más de la mitad de la página. Al ser de este tamaño hace que la mirada del lector se detenga aquí para analizar bien el suceso. Aunque no haya diálogos, esto hace que el lector ralentice su lectura para así pasar más calmado a las últimas 2 viñetas donde los personajes dialogan. Son estos diálogos los que llevan ahora el ritmo de la lectura. El primer panel tiene un diálogo pequeño, por lo que pasamos rápidamente al segundo donde hay 2 globos de texto, por lo que la lectura es un poco más lenta. Esto que acabo de explicar es la forma en la que en manga
mangakas profesionales han hecho para crear su propio timing dentro de sus obras, llevando un ritmo de las mismas. El otro elemento a tener en cuenta es el paso de las hojas, pero acá hay que tener en cuenta el siguiente punto, y es cómo será consumida tu obra. Si es en un formato físico o digital. Si es en formato físico, debes saber que tu historia se verá así, mientras que en digital se verá página por página, aunque hay sitios donde también se ve igual que en una revista en físico. Saber esto es importante, ya que con el cambio de hoja jugaremos con los famosos jumpscares. Ok, hablemos del elefante en la habitación. Este ya es un cliché de este tipo de historias, odiados por muchos y amados por otros. Este cliché básicamente consta en mostrar al público una imagen de golpe con un sonido estridente con la intención de asustarlo, generando ese miedo incómodo seguido de esa risa tonta y nerviosa que en lo personal te hace sentir como idiota. Y te lo digo yo, que sé que va a aparecer el puto jumpscare y me asusta igual. Sin embargo, nosotros en nuestro manga y cómic podemos jugar con este elemento, ya que la gracia del jumpscare es el hecho de que aparezca de la nada. Por lo que si a la hora de hacer tu manga, por más grande y detallado que sea tu dibujo terrorífico, lo pones en mitad de la página, el lector inevitablemente lo verá y no sentirá miedo de él. Más bien repulsión, que no es malo que sienta eso, pero no es lo que buscamos, por lo que la mejor manera es ubicarlo justo en la página siguiente, para que de esa forma el lector sí pueda ser tomado por sorpresa y pueda sentir miedo. Para poder escribir este tipo de historias, lo primero que debes saber es que si bien es cierto la finalidad de estas es asustar al lector, no es lo mismo una historia de horror y una de terror. El terror se centra en historias que pueden ser reales, como pueden ser un asesino serial, el ataque de una secta racista o llegar a tu casa después de haber perdido un examen. Mientras que el horror se centra en asustar al público por medio de la fantasía, ya sea por el ataque de un payaso demonio intergaláctico, un demonio durmiente que está en una parte concreta del océano que al despertarse nos destruirá a todos, una secta satánica de brujas o un demonio que aparece en las pesadillas de las personas y cuyo origen está en unos demonios con forma de espermatozoide. Ok, eso no da tanto miedo, es bizarro. Y este es un punto clave a tener en cuenta a la hora de hacer historias de horror. Entre más misterioso sea el ente que funge como peligro en tu obra, dará mucho más miedo, ya que una de las cosas que más teme el ser humano es a lo desconocido. Y quiero que te quedes con esto que acabo de decir, los miedos del ser humano. Eso es lo que debemos tener en cuenta a la hora de escribir estas historias. Y si no sabes dónde buscar estos miedos, busca en ti mismo. Yo, por ejemplo, sufro de fugonofobia, que es el miedo a los sapos, por lo que si hago una historia de terror o horror, muy seguramente parta de ese miedo mío para crear dicha historia. Otro detalle a tener en cuenta es que este tipo de historias son las mejores para abusar de lo que llamamos Deus Ex Machina, que si no sabes qué es un término nacido en la antigua cultura griega y hace referencia a cuando la solución de algún problema en la trama sucede porque sí. También está el Diabolus Ex Machina, que es todo lo contrario al Deus Ex, que es cuando de la nada algo que parece estar solucionado se complica. Estos dos conceptos son muy buenos en este tipo de historia, ya que la finalidad de las mismas es asustar al público, y la mejor manera es mostrarle al mismo cómo las cosas se complican cada vez más para nuestros personajes. Ahora, todo dependerá de ti y de qué tanto quieras hacer sufrir a los mismos. Por otro lado, en el terror te recomiendo que a la hora de escribirlo investigues sobre las cosas que pueden ser reales, que en mi opinión son historias más interesantes, ya que como dice el dicho, la realidad puede superar a la ficción. Por poner un ejemplo, la serie Dahmer de Netflix está catalogada dentro del género de drama criminal. Sin embargo, es una historia que bien puede encajar en el género del terror. Esto pasa más que nada por el enfoque que le damos como autores a las historias. Si quieres contar la historia de un asesino serial enfocándote en cómo hizo dichos crímenes gráficamente, ya es una historia de terror, mientras que si te enfocas en las consecuencias de los delitos de este personaje, mientras que a lo largo de la historia vamos viendo por medio de flashback lo que hizo y cómo lo hizo, ya sí entra en un drama criminal. Entonces, para dejar todo claro, si quieres hacer una historia de horror, vas a escribir una historia fantástica, donde el peligro de la misma será un ente sobrenatural, que dicho sea de paso, entre menos sepamos de él, más aterrador será. Y si planeas contar algo del origen de este ente, que sea para hacerlo aún más terrorífico. Como siempre, pongamos un ejemplo. La historia que quieres escribir es sobre una familia que va a acampar al bosque, pero que después de un accidente quedan en medio del mismo, perdidos y sin señal. Entonces, esta familia empieza a ser atacada en dicho bosque, y al tratar de buscar refugio, entran en una choza en donde hay un sótano, y al bajar descubren que lo que los ataca es una criatura que es el resultado de una invocación hecha por una secta satánica. Ya con este detalle vemos cómo los personajes saben qué es lo que los persigue, pero al mismo tiempo entienden que es algo a lo que no pueden vencer fácilmente, pues les causa aún más temor que antes que no sabían qué era. Ahora, si quieres hacer historias de terror
terror, entonces escribirás una historia donde probablemente los acontecimientos puedan suceder en la vida real. Para esto, investiga y documéntate bien sobre lo que quiera que vayas a hablar. Si es sobre asesinos seriales, investiga cómo operaban estos y cómo afectaron a sus víctimas. Un tip que también es muy bueno a la hora de hacer estas historias es ubicar a tu público en lugares que sean reales, ya que una de las herramientas que usan estas historias para generar miedo en el público es confundirlos planteando la posibilidad de que todo lo que ven, por más ficticio que sea, pueda ser real. Esto lo hacemos con descripciones tales como el lugar donde sucede todo, cómo se puede llegar a tal lugar y qué hay en dicho camino. Haciendo esto, la inmersión en la historia es mucho más profunda. Por poner un ejemplo, yo soy alguien de pueblo donde los adultos trabajan en el campo y uno de esos era mi padrino. Y recuerdo que en algunas noches solía contarnos historias de cómo al venir tarde del campo solía toparse con espíritus como la Llorona, la Patasola, el Coco o el mismísimo diablo. Y para hacer que sus historias fuesen más creíbles, daba detalles del lugar donde esto sucedía y cómo quedaban después de su aparición, lo que hacía que yo al ir a dichos lugares siempre estuviese alerta y con miedo porque sabía que me podía aparecer alguna entidad, por lo que ubicar a tu público en un lugar concreto es muy bueno a la hora de crear una atmósfera que les permita verse inmersos en la historia. Las historias de horror y terror son mis favoritas en lo personal, más las de terror por el hecho de que pueden ser reales hasta cierto punto, y no podía dejar pasar la oportunidad de hacer este video para estas fechas donde este tema toma mucha relevancia, y que más que tratando de buscar la forma de hacer historias para este medio que tanto nos gusta como lo es el cómic y el manga. No todos son superhéroes, shonen o isekais, también hay espacio para todo tipo de géneros posible. La idea es contar nuestras propias historias. De verdad, gracias por todo el apoyo y espero que lo sigan haciendo para seguir creciendo y así poder cumplir mi sueño. No olvides suscribirte al canal, darle like, compartir, comentar y darle a la campanita para que YouTube te avise cuando suba nuevo video. Yo soy Rito y este es Manga Cards. Adiós.